Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La tensión entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün en la conferencia de prensa ha dejado a todos sin palabras, revelando una crisis inesperada. El mundo del espectáculo amaneció hoy con una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria y ha dejado a millones de fanáticos con el corazón en la mano. Lo que prometía ser una noche de celebración y alegría por el lanzamiento del nuevo proyecto que une a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se transformó en un escenario de tensión, miradas esquivas y un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, la pareja que todos adoramos y que siempre ha sido sinónimo de química y complicidad, protagonizaron un escándalo silencioso que nadie vio venir. Todo comenzó cuando las luces de las cámaras iluminaron el salón principal del hotel donde se celebraba la rueda de prensa. Los periodistas, ansiosos por capturar la primera imagen de la pareja junta después de meses de rodaje, notaron inmediatamente que algo no andaba bien. Normalmente, Engin y Tuba llegan sonrientes, tomados de la mano o al menos intercambiando bromas cómplices, pero esta vez, la atmósfera era gélida. Entraron al salón con una distancia física notable, casi como si hubiera un muro invisible entre ellos. Engin, con su habitual elegancia, saludó a la prensa con un gesto serio, mientras que Tuba, deslumbrante como siempre, mantenía la vista fija en un punto indeterminado, evitando a toda costa cruzar su mirada con la de su compañero. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los fotógrafos gritaban sus nombres pidiendo una pose juntos, una sonrisa, ese brillo en los ojos que suele caracterizarlos, pero lo único que obtuvieron fue una profesionalidad forzada y distante. Se sentaron en la mesa de conferencias, y fue entonces cuando el detalle más alarmante se hizo evidente para todos los presentes. Durante los primeros 20 minutos de la charla, ni Engin ni Tuba se miraron ni una sola vez. Cuando uno hablaba, el otro miraba hacia el público o revisaba su micrófono, como si la persona a su lado no existiera. Los periodistas, que tienen un instinto afilado para estas situaciones, comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Qué había pasado? ¿Era cansancio? ¿O estábamos presenciando el final de una de las historias de amor más queridas de la ficción y la realidad? La ronda de preguntas comenzó de manera rutinaria, con consultas sobre el guión, las locaciones y los desafíos de sus personajes. Ellos respondían con frases cortas y directas. El trabajo ha sido intenso, pero el resultado es bueno, dijo Engin en un momento, sin mostrar ninguna emoción. Tuba, por su parte, añadió, espero que al público le guste lo que hemos creado, pero su voz carecía de ese entusiasmo habitual. Sin embargo, el momento cumbre, el instante que ahora está en boca de todos, llegó cuando un valiente periodista decidió romper el protocolo de preguntas amables. Se hizo un silencio sepulcral en la sala cuando levantó la mano y, con el micrófono en mano, lanzó la única pregunta que realmente importaba en ese momento. ¿Por qué Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no se han mirado ni una sola vez? Se dice que no se hablan, ¿es cierto? La pregunta resonó como un trueno. Todos los flashes se dispararon al mismo tiempo, esperando una reacción, una desmentida, una risa que aliviara la tensión. Pero no hubo risas. Engin se tensó visiblemente, apretando la mandíbula, mientras Tuba bajaba la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. Fue un momento de incomodidad absoluta. Engin, tomando la iniciativa, se acercó al micrófono y con una voz grave y pausada respondió, a veces, el silencio entre dos personas es necesario para entender lo que las palabras no pueden arreglar. Estamos aquí por trabajo, y eso es lo único que importa ahora. Esa frase cayó como un balde de agua fría. No hubo una negación, no dijo claro que nos hablamos, sino que confirmó implícitamente que había un problema personal grave. Tuba, al escuchar las palabras de Engin, levantó la cabeza y, por primera vez en la noche, lo miró, pero no con amor, sino con una mezcla de tristeza y reproche. Ella tomó su propio micrófono y añadió, el profesionalismo está por encima de nuestros sentimientos personales.
Lo que sucede fuera de las cámaras, se queda fuera de las cámaras. No tengo nada más que decir al respecto. Su tono fue tajante, cerrando la puerta a cualquier otra pregunta, pero abriendo una ventana gigante a las especulaciones. ¿Qué pudo haber pasado para que dos personas que se amaban tanto llegaran a este punto de frialdad pública? Fuentes cercanas al set de grabación aseguran que las últimas semanas de rodaje fueron un infierno. Se rumorea que hubo discusiones a gritos en los camerinos y que, en más de una ocasión, el director tuvo que interrumpir la grabación porque Tuba se retiraba llorando o Engin salía furioso del set. Al parecer, los celos y los malentendidos han minado la relación. Se dice que Tuba no soportó ciertas actitudes de Engin con respecto a una nueva actriz que se unió al elenco en los últimos capítulos. Mientras que otros afirman que Engin se sintió desplazado por las decisiones de Tuba sobre su futuro profesional. No podemos seguir fingiendo que todo está perfecto cuando el alma duele, se le escuchó decir a Tuba a una asistente justo antes de salir a la conferencia, según un testigo anónimo. Esta frase revela el nivel de dolor que está manejando la actriz detrás de su fachada de estrella. Por otro lado, amigos de Engin comentan que él está devastado pero orgulloso. Yo doy todo de mí, pero hay límites que no se deben cruzar, habría comentado Engin en una cena privada días atrás. Estas piezas del rompecabezas nos indican que la ruptura, o al menos la crisis severa, es una realidad ineludible. La conferencia de prensa terminó abruptamente después de esa pregunta. Los organizadores, viendo que la situación se salía de control y que el ambiente era irrespirable, decidieron dar por finalizado el evento. Engin y Tuba se levantaron al mismo tiempo, pero salieron por puertas diferentes, un simbolismo triste de su situación actual. Los fanáticos en las redes sociales están en shock, analizando cada gesto, cada palabra y cada mirada perdida de ese video que ya se ha vuelto viral. La tristeza es el sentimiento generalizado, pues nadie quería ver a su pareja favorita en este estado de guerra fría. Es difícil aceptar que esa magia que nos enamoró en la pantalla pueda estar rompiéndose en la vida real por conflictos que, quizás, no tengan solución. Lo que vimos hoy no fue solo una conferencia de prensa, fue la confirmación de que incluso las historias de amor más bellas enfrentan tormentas oscuras. La pregunta del periodista fue la llave que abrió la caja de Pandora, y ahora todos nos preguntamos si habrá vuelta atrás. ¿Podrán Engin y Tuba superar este abismo que se ha abierto entre ellos? ¿O este proyecto será el último recuerdo que tendremos de ellos juntos? La frialdad mostrada es una señal de alerta roja que no podemos ignorar. El amor requiere cuidado, y parece que aquí algo se ha roto profundamente. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento, a cualquier declaración que pueda arrojar luz sobre este misterio que nos tiene a todos en vilo. No dejen de seguirnos porque traeremos cada actualización de esta historia que está conmocionando al mundo del espectáculo. Amigos, hemos llegado al final de este video tan intenso. La situación entre Engin y Tuba es realmente preocupante y nos deja muchas dudas. ¿Ustedes qué opinan de la reacción de Engin ante la pregunta del periodista? ¿Creen que Tuba tiene razón al decir que lo personal debe quedar fuera de cámaras o deberían haber sido más sinceros con sus fans? ¿Piensan que hay posibilidad de reconciliación o es este el adiós definitivo? Escriban sus teorías y opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos.